Bien, entonces los números decimales son otro tipo de notación que nosotros le podemos dar a los números racionales, ¿ya? Habíamos visto que se clasificaban los racionales en fracciones y en decimales. Vamos a ver entonces ahora los números decimales. Acá tenemos escrito un número decimal. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta que es un decimal? Porque aparece una famosa coma. Un número, coma, otro número. 0,00001 en este caso. ¿Por qué escribí ese ejemplo? Porque lo primero que tenemos que aprender a hacer del tema de los números decimales es aprender a leer decimales. Cada vez que yo tengo un decimal, siempre la parte que está a la izquierda del decimal, esta parte de acá se llama la parte entera. ¿Ya? Parte entera. Mientras que la parte que está hacia la derecha de la coma se llama parte decimal, tal como lo dicen los nombres. Parte decimal. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver distintos tipos de decimales. Caso número 1. Si tengo un decimal, un número decimal, con un solo decimal. La lectura de este decimal es un décimo. Tengo un décimo. ¿Por qué décimo y no otra cosa? Porque décimo se refiere a algo similar a las decenas, centenas y ese tipo de cosas. Pero acá lo que estamos ocupando es que cada vez que tenga un solo decimal y ninguno más, eso va a ser décimo. ¿Ya? Décimo. Está dividido por 10. En cambio, si tenemos un número con dos decimales, se va a llamar centésimo. Ese va a ser el apellido. ¿Ya? ¿Y cómo se lee este? Este se lee 3 o 325 centésimos, o 3 enteros y 25 centésimos. ¿Ya? Eso es. En el caso que tenga 3 decimales, se lee milésimo, y así va a ir creciendo. Ya más o menos pueden encontrar cuál es el protocolo a seguir. Este número se llama 4 enteros y 352 milésimos. ¿Ya? Milésimos, y así. Si tiene más, 10 milésimos, y etc. Es importante, como les digo, aprender a leer los números decimales para poder transformarlos en fracción de clase. Eso es importantísimo. Ahora bien, vámonos a ya la parte de ejercicios con decimales. ¿Ya? Pero previo a eso tengo que mencionarles que hay distintos tipos de números decimales. Están los decimales finitos, ¿ya? Que son aquellos números decimales. O sea, a ver, tienen que tener una cosa importante. Cualquier número yo lo puedo transformar en número decimal. Por ejemplo, el 3, si lo quiero escribir como decimal, imaginariamente un número entero tiene la coma en su lado derecho. Pero como no hay ningún otro número decimal distinto de 0 allá, no es necesario anotarlo. Pero si yo quisiera anotarlo con decimales, lo puedo colocar aquí. Todos los ceros que yo quiera, porque yo sé que no hay ningún número acá en la parte decimal que sea distinto de 0. Entonces, 3 es igual a 3,0000 y todos los ceros que yo quiera. Ahí estoy escribiendo un número entero como un número decimal. ¿Ya? Entonces, cuando sean números distintos de 0, sí los anotamos. Y para ese caso tenemos el primero, decimales finitos. Por ejemplo, 0,1. Este tiene decimales finitos. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de decimales, un solo numerito decimal que es distinto de 0. Por eso es finito. Porque todos los demás que vienen después son ceros y no es necesario anotarlos. Los ceros en este caso, los números decimales hacia la derecha, no valen nada. Por eso simplemente no los anotamos. ¿Ya? Otro caso puede ser 0,25, 3,21, etc. Ahí no hay más decimales después de esos. Segundo caso están los decimales periódicos, que puede ser así.
se le coloca una rayita arriba. Esa rayita acá arriba de ese número me está indicando que este número decimal, después de la coma vienen puros 3. Se repite el 3 infinitas veces. ¿Ya? Infinitas veces. Entonces, para no escribirlo como 0, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, nosotros escribimos esa rayita. Y estamos diciendo que este número es un periodo que se repite constantemente. Ese es un número decimal periódico. ¿Ya? Podemos tener otro caso también con más cifras adentro. Y quiere decir que el 32 es el periodo que se repite. 32, 32, 32, 32, 32, etc. 32. ¿Ya? Ese es el periodo que se repite. Y por último tenemos los números decimales semiperiódicos. Los decimales semiperiódicos. Y estos son los que tienen una parte en los decimales que es periódica y otra que no. 0,3, 2. Por ejemplo, acá, los números decimales, de los dos decimales que yo tengo, uno es periódico y el otro no. O sea, el número sería 0,3, 2, 2, 2, 2, 2. Entonces se llama semiperiódico porque hay uno que es un decimal que es periódico y otro que no. ¿Ya? Por eso se llama semiperiódico, casi periódico, o la mitad periódica. ¿Ya? Ok. Veamos entonces el tema ahora de de cómo poder operar estos números decimales. Entonces veamos el caso de la suma de decimales. Suma de números decimales. Ejemplo. Ya. Fíjense acá. En este caso, para el caso de la suma de números decimales, lo más importante, bueno, para la suma o para la resta, lo más importante es saber ordenar los números decimales. Entonces, en vez de escribirlos de esta manera, nosotros vamos a acostumbrarnos a escribirlos de esta manera. Vamos a escribir 0,32 y el otro numerito lo vamos a colocar abajo. ¿Y cómo sé qué orden lo coloco? Lo sé por el orden de la coma. La coma es la que siempre va en el centro y me ordena todos los numeritos. ¿Ya? Entonces, es la coma acá la que está mandando en cuanto al orden. Y voy a sumar hacia abajo. Entonces, fíjense. La coma es la que va en el centro. Y ella me ordena los números enteros y la parte decimal. Bien, ¿cómo voy a sumar acá entonces? Sencillo. Si acá no hay nada, o no hay más números decimales, significa que hay puros ceros después. Puedo agregar un cero ahí si quieren para que no se confundan. Y bueno, empiezo a sumar, término con término. 0 más 9 me da 9, 7 más 2 me da 9, 3 más 2 me da 5, y ahí anoto la comita, lo mantengo siempre, y 0 más 5 me da 5. Entonces la suma de esos dos números me da 5,599. Perfecto. Ya, eso es para la suma. Para la resta, vamos a ocupar los mismos ejemplos. Aquí va a haber una pequeña variación. Vamos a ocupar eso. Para la resta, y acá nuevamente respetamos el tema de los signos. Para el caso de la resta, no importa cuál es el que tenga el menos. Lo que vamos a hacer siempre es colocar el que aparentemente es más grande y abajo el que es aparentemente más pequeño. Nuevamente se ordenan por la coma. Me debí un poco, perdón. ¿Ya? Y vamos a restar. Acá, en el caso de la resta, es importante igualar la cantidad de números decimales. O sea, este tiene 2, entonces después vienen puros ceros. Y ahora empiezo a restar. Del 0 para llegar al 9 son 9, del 2 para llegar al 7 son 5, del 3 para llegar al 2 no puedo, le pido al vecino, y del 3 para llegar al 12 son 9, mantengo la coma, y del 0 para llegar al 4 son 4. Pero aquí hay que tener un detalle. Hay que fijarse siempre cuál era el número mayor, o cuál era el número que tenía la coma, el menos. En este caso el 5, que era el más grande, tenía el menos. Por lo tanto, vamos a respetar el signo del número más grande.
Entonces este valor va a ser menos 4,959 milésimos. Y tenemos una resta de decimales, ¿ya? Así hay que tener mucho cuidado. Resta de decimales, ¿sí? Bien. Vamos viendo entonces lo último, que tiene que ver con la multiplicación y con la división de decimales. Multiplicación. Voy a escribirlo más ordenadito. Multiplicación de decimales. O simplemente, perdiendo tiempo más en esto, multiplicación. Ya sabemos que arriba del título dice número decimal. Por ejemplo, tengo esos dos números que están escritos de manera decimal y quiero multiplicarlos. La manera acá es súper fácil para multiplicar decimales. Lo que yo tengo que hacer es multiplicar números comunes y corrientes, como que estuviera haciendo una multiplicación de lo más común. Entonces, voy a empezar por la unidad. 5 por 5 son 25, reservo 2. 5 por 3 son 15 y 2 son 17, la reservo 1. 5 por 0 son 0 y 5 más 1, 1. Salto un espacio para continuar con el que sigue. 3 por 5 son 15, 1. 3 por 3 son 9 y 1 son 10, 1. 3 por 0 son 0 y más 1, 1. ¿Ya? Hasta ahí estamos haciendo una multiplicación normal. Ahora sumamos. Acá me da 12, me da 2 entonces, y acá me da 1. Y luego de eso, luego que encontramos el resultado, nosotros tenemos que contar cuántos decimales tenemos en total. Acá tenemos 2 y acá tenemos 1. Por lo tanto, en total tenemos 3 decimales. ¿Para qué uso eso? Bueno, para decir que el resultado tiene que tener la cantidad total de decimales entre los números que se están multiplicando. Es decir, este tiene 2 y este tiene 1. Por lo tanto, tenemos 3 decimales en total. Lo que nos indica que el número resultado tiene que tener 3 decimales. ¿Y cómo sé cuáles van a ser esos 3 decimales? Bueno, imaginariamente partimos que la coma está acá, a la derecha, y cortamos 3 espacios hacia la izquierda, o sea, 1, 2, 3. O sea, ahí va la coma. El resultado es 1,225. Y eso es todo. No se hace nada más para la multiplicación. Hay que respetar de nuevo los signos. Si es más por menos, es menos el resultado. Si es menos por menos, más, y así con todas esas cosas. ¿Ya? Así se multiplica el número decimales. Normal, y al final le agrego la cantidad de decimales. Finalmente, veamos la división. La división es un poco más difícil porque tenemos otras posibilidades, pero tenemos, por ejemplo, eso. Lo más importante en la división de números decimales es siempre, y acá lo voy a decir de nuevo, siempre igualar la cantidad de decimales que tiene cada número, para que ambos tengan la misma cantidad de números decimales. ¿A qué me refiero con eso? Fíjense acá que este número, 0,32 centésimos, tiene 2 decimales, mientras que el 0,4 tiene uno solo. Necesito que ambos tengan 2 en este caso. Por lo tanto le agrego un 0. Y ambos tienen 2 decimales. Ahora, una vez que igualo la cantidad de decimales, yo bajo todo el numerito sin que haya comas ni nada. Como acá va a quedar 0,32, acá va a quedar 0,40, eso es lo mismo que trabajar con 32 dividido 40. Cuando hay otro número ya no lo elimino. Entonces finalmente lo que voy a hacer es dividir 40 en 32. Pero fíjense acá. El 40 no cabe en el 32 porque el 40 es mayor. Por lo tanto, en ese momento yo digo, no cabe, 0. Cuando hago eso, y ya no hay más numeritos, porque acá ocupé esos 2, no tengo más números para bajar, en ese momento yo coloco la coma y automáticamente aparece un 0, que yo lo puedo agregar. Y ahora voy a decir cuántas veces cabe el 40 en el 320. Y ustedes me van a decir 8. ¿Por qué? Porque 8 por 40 me da 320. Sobran 0. Y ahí está el resultado. O sea que el resultado inicial de este ejercicio, o sea del ejercicio inicial, es 0,8 décimos. ¿Ya? Lo importante es siempre igualar la cantidad de números decimales. Eso es todo. ¿Ya? Eso es todo. Segundo ejemplo.
6,4 dividido 0,2. Aquí, como si se fijan, ya tiene la cantidad de decimales igualada. Entonces yo voy a trabajar con 64 dividido 0,2, pero 0,2 es lo mismo que 2. Cabe 3 veces, fueron 0, bajo el 4, cabe 2 veces, fueron 0, 32. Me puede dar un resultado entero, me puede dar un resultado decimal, ¿ya? Aquí tenemos un segundo ejemplo, y un tercer ejemplo sería 1,52, perdón, 1,44 dividido en 1,2, ¿ya? O en 0,3. 0,3. Nuevamente tengo que igualar la cantidad decimal y es igual que la arriba en realidad, ¿ya? Así no se hace nada nuevo. Por lo tanto, lo importante es, en el caso de la división, no olvidar igualar la cantidad de decimales. Ya, muchachos, tienen que quedarles muy claro eso, por favor. No lo olviden, igualar la cantidad de números decimales. Bueno, con eso entonces acabamos de ver la unidad número 2 para octavo básico. Así que, por favor, muchachos, estudien mucho, hagan los ejercicios con las operaciones básicas. Vamos a trabajar lo que vieron acá, nada más. Para la siguiente clase ponerle un poco más de dificultad y ver otro tipo de cosas. Así, espero que les vaya muy bien en el estudio y nos estamos viendo.